El día de hoy veremos la clase 3 de la unidad 4, en la que haremos una breve introducción, hablaremos de los medios fundamentales para ejercer el control del hormigón, las razones para el control de calidad, prueba de control en obras, la resistencia especificada y criterios de calidad. El hormigón es un material compuesto cuyas propiedades no son necesariamente inmanentes, sino que resultan predecibles y regulables, mediante la acertada selección y combinación de sus componentes. Esta circunstancia es la que permite especificar, diseñar y elaborar el hormigón adecuado a los requerimientos de cada aplicación en particular. De este modo, la justa concordancia entre la calidad del hormigón que se emplea en construcciones define la utilización racional de este material. Una calidad deficiente en el hormigón que se utiliza representa un riesgo que con frecuencia absorbe el propietario de la obra. Por lo contrario, una calidad en exceso constituye un desperdicio que no beneficia a nadie, ni al constructor ni al propietario. En un proceso organizado tendiente a utilizar racionalmente el hormigón en una obra, deben desarrollarse las siguientes actividades, en orden sucesivo: la elaboración del proyecto y definición de la categoría correspondiente al hormigón, redacción de las especificaciones de calidad para el hormigón, selección y habilitación de los componentes del hormigón con la calidad especificada, diseño de la mezcla de hormigón requerida con los materiales seleccionados y dispuestos. También se debe tener en cuenta la producción de la mezcla del hormigón a escala de la obra, comprobación de las características previstas en el hormigón recién elaborado, verificación de las propiedades específicas en el hormigón en estado endurecido, ajuste de la mezcla de hormigón en caso necesario, para buscar concordancia con los requisitos especificados. Para la ejecución de cada una de estas actividades existen procedimientos establecidos con requerimientos específicos que deben satisfacerse. El seguimiento durante la aplicación de estos procedimientos y la comprobación de que se cumplan sucesivamente los requisitos inherentes corresponde a lo que en forma global puede designarse como un sistema integral para la definición, control y verificación del hormigón, cuyo objetivo consiste en asegurar el cumplimiento de la calidad especificada para el material. De esta manera, la implantación de programas de seguimiento de esta naturaleza en las obras puede ser un medio efectivo para promover la concordancia entre el hormigón que cada estructura requiere y el que suministra. Esto es, para darle uso racional al hormigón con sus consiguientes beneficios técnicos y económicos. En términos generales, pueden admitirse que existen dos medios fundamentales para ejercer el control del hormigón, cuyos objetivos se complementan. El primer objetivo sería el control interno o autocontrol, que forma parte de la organización responsable de producir el hormigón. El segundo sería la supervisión externa, que aunque pueda seguir diferentes modalidades, normalmente constituye una fiscalización que proviene directamente del propietario de la obra. El control interno de calidad, en su aceptación ordinaria, corresponde a las acciones que debe ejercer el productor del hormigón para mantener ciertas propiedades índice del producto dentro de límites preestablecidos, aunque estas acciones pueden ser tan prolijas como sea necesario para abarcar en toda su amplitud para el proceso de producción del hormigón. No dejan de representar el interés de quien lo produce y o lo utiliza para construir una obra que con frecuencia no es de su propiedad, y por lo tanto para lograr una configuración de la calidad del hormigón más realista y acorde con los intereses del propietario. Es necesario complementar el control con una supervisión externa cuya finalidad no necesariamente consiste en comprobar directamente la calidad del hormigón, sino más bien revisar los medios de que dispone el productor para evaluarla, y asimismo juzgar los procedimientos y criterios que aplica, para corregirla y ajustarla a los límites previstos. Las razones para el control de calidad. El control de calidad de los productos manufacturados normalmente se apoya en tres actividades principales: el control de calidad de las materias primas,
supervisión del proceso completo de fabricación y la verificación total del producto terminado. Existe un aspecto propio en el control, dado que es el tiempo que necesita transcurrir después concluido el proceso de fabricación para que el producto pueda considerarse verdaderamente terminado. Pero en el lapso de espera, que corresponde al periodo de endurecimiento y adquisición de propiedades, la construcción de la obra continúa y los datos que se obtienen de la verificación final del hormigón pueden ser totalmente extemporáneos para su oportuna aplicación en la misma, con el objeto de prevenir posibles fallas. Con el propósito de atenuar esta desventaja, se han desarrollado pruebas rápidas para analizar la composición del hormigón conforme sale de la mezcladora. Con ellas se pretende mejorar la uniformidad del hormigón en su elaboración, verificando y ajustando las proporciones de sus componentes y anticipando las propiedades del hormigón endurecido, aplicando el razonamiento de que el uso de materias primas de buena calidad mezcladas correctamente y en proporciones justas, deben conducir a un producto que finalmente alcance sus cualidades potenciales. Dentro de las pruebas de control en obras, el control del hormigón en obra se ejerce normalmente haciendo uso de todas aquellas pruebas e inspecciones que pueden aportar datos y resultados útiles para juzgar y corregir lo siguiente. Primero, la calidad de los componentes. Segundo, el procedimiento de dosificación y mezclado. Como tercer punto, las características del hormigón recién elaborados. Como cuarto punto, los medios y procedimientos con que se transportan, coloca, compacta, protege y cura. Y como quinto, tenemos la resistencia del hormigón en estado endurecido. Considerando que los materiales que se reciben ya elaborados, tanto sea el cemento y aditivos, deben cumplir su propio proceso de control y verificación de calidad, las pruebas y otras actividades que puede realizar quien controla el hormigón en obra. En términos generales, las actividades para el control del proceso de producción del hormigón pueden dividirse en dos grupos, según se realicen antes o después de la colocación del hormigón en la estructura. Las pruebas cuyos resultados se obtienen y transmiten antes de la colocación tienen carácter preventivo porque permiten evitar la elaboración y o utilización del hormigón potencialmente deficientes. Por el contrario, las que producen resultados posteriores a la colocación son más bien de índole comprobatorias y solamente pueden ayudar a tomar medidas aplicables al hormigón ya colocado en la estructura o bien al hormigón que deba producirse a continuación. La resistencia especificada. La resistencia última de ensayos de cilindros confinados de 150 por 300 milímetros con compresión axial, después del curado, bajo ciertas condiciones de humedad normalizadas en un laboratorio a los 28 días, está definida como la resistencia de compresión del hormigón F'C. Cuando un valor especificado F'C es seleccionado como la base de un esfuerzo admisible en el diseño de cálculo, está modificada con coeficientes para poder admitir variaciones en el diseño y construcción. Estos coeficientes no incluyen las variaciones al azar, al menos en la resistencia del hormigón y la resistencia promedio del hormigón producido debe exceder el valor especificado del F'C. Criterios de calidad. Los ingredientes principales del hormigón, por ejemplo, el cemento, áridos, agua, estarán correctamente balanceados para impartir propiedades adecuadas al hormigón fresco y endurecido. Una de las propiedades más importantes en el hormigón es la relación agua-cemento. A menor o mayor cantidad de agua usada, la cantidad y calidad de la pasta varía. La calidad disminuye cuando en la pasta de cemento esté más agua adicional disuelta. El código usa dos criterios para asegurar una buena calidad en el hormigón. El uno está especificado por requerimientos de resistencia y el segundo está dado por el límite de la relación agua-cemento permisible, bajo ciertas condiciones de exposición. Esto tiene bien establecido que una baja relación agua-cemento da como resultados altas resistencias en el hormigón. Además, establece
que un hormigón de baja relación agua-cemento y una suficiente cantidad de aire ocluido producirán hormigones resistentes al congelamiento y al deterioro. La selección de la relación agua-cemento debe estar bajo condiciones satisfactorias para los criterios de resistencia y requerimientos de durabilidad. Los ingredientes del hormigón y las proporciones serán seleccionadas para mantener los requerimientos mínimos establecidos en el código y los requerimientos adicionales de los documentos de contrato.